Vale, ahora sí parece que ya estamos todos. Bueno, primero que todo, bienvenido a la escuela, chicos. Eh, eh, Supongo que ya habréis visto unas cuantas masterclass antes, espero que les hayan gustado. Mi nombre es Francisco Laprea, ahora soy el tutor y coordinador del máster de arte para videojuegos, ¿vale? Doy la clase de iluminación serie VFX y la de texturizado, ¿vale? Hoy vamos a ver una pequeña y breve introducción a lo que es el texturizado de objetos 3D en Substance Painter, ¿vale? Eh, pues obviamente en 2 horas no nos va a dar chance de texturizar un objeto por completo rollo realista, ¿vale? Pero vamos a pasar un poco por todas las herramientas básicas, un poco por encima de Substance Painter, ¿vale? Y lo que sí me gustaría es coger los últimos 15 minutitos de la clase para que ya le deis libre y ver lo que estáis haciendo, ¿vale? Y me vais preguntando cualquier cosa y os voy dando un poquito de feedback, ¿vale? Y bueno, nada, antes de empezar, ¿vale? Quiero poneros un videito de la escuela. Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Vale. Ese edificio, por cierto, que salió ahí es un edificio que vamos a tener pronto, ¿vale? Si os parece raro. Ok, pues nada, chicos. ¿Alguna de vosotros conocéis Substance Painter? ¿Sí? ¿Lo habéis tocado yo un poco? Vale, pues genial. Entonces, la parte de introducción. No pasa nada, que aquí vamos a empezar a hacer porque es introducción. ¿Vale? Pues nada, a lo que ya sabéis un poco, pues os voy a pedir algo un poquito más curradillo, ¿no? Vamos, bueno, haced lo que queráis. Vale, primero abrís Substance Painter. Pues una cosa, cualquier pregunta que tengáis, interrumpidme sin problema, ¿vale? Os respondo. Vale. Pues la manera en la que funciona Substance Painter, ¿vale? Y para lo que se utiliza es eso, literalmente. Cuando yo tú has modelado un objeto 3D, ¿vale? Que ya lo has preparado, le has sacado las UVs, ¿vale? No sé si esto suena a alguno, ¿vale? Que es como preparar el objeto para ser texturizado, ¿vale? Que es esto que está aquí. Es como ver el objeto de 3D en 2D, ¿vale? Como si lo estuviésemos abriendo como un origami. Pues una vez que ya esté hecho ese paso, pues entraría a la siguiente fase, que es la de texturizado, ¿vale? El Painter, ¿vale? Es una herramienta increíblemente potente que te permite, pues, directamente pintar sobre un modelo 3D e inmediatamente ya se va pintando sobre la textura que se va a utilizar en el videojuego, ¿vale? Eso es una manera como si tuvieses un Photoshop en el que pudieses pintar aquí sobre una imagen, pero también la estás viendo en 3D a la vez, ¿vale? Con esto, pues, se puede lograr muchísimas cosas, ¿vale? Una de las cosas que quiero que intentemos hacer hoy, ¿vale? Además de probar un poco las herramientas principales, es hacer un material de este estilo, ¿vale? Que es algo relativamente sencillo, ¿vale? Esto es bastante sencillito, se puede hacer en media hora, ¿vale? Lo que digo, o sea, a través de capas, ¿vale? Capas y máscaras, que os va a sonar si habéis utilizado Photoshop, aunque sea de antes, con capas y máscaras, pues se puede lograr muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, ¿vale? Lo otro que trae el Substance, ¿vale? Es una grandísima variedad, ¿vale? Librerías de materiales que ya vienen, digamos, prehechos de fábrica, ¿vale? Por así decirlo. Si yo, por ejemplo, pongo esto aquí, ¿vale? Vemos que ya me viene con materiales prefabricados, ¿vale? De oro, de piedra, de metales y demás. Y además, esto es una librería que en Internet también tienes una selección grandísima de materiales ya prehechos por otra gente, la mayoría son gratis, que tú te lo puedes descargar y empezar a aplicar a tus modelos. Y además de aplicarlo, tú puedes empezar a modificarlos de cualquier manera, ¿vale? Además de eso, trae otro tipo de materiales que son, digamos, materiales preconfigurados, ¿vale? Por así, preprogramados, ¿vale? Que ya, pues, tienen cosas como, ¿vale? Bueno, esto es un poco asqueroso esto, pero, pero sirve para el ejemplo. He elegido el peor material de los todos que podía elegir, ¿vale? Pero mirar cómo esto ya, por ejemplo, este material que ya viene preconfigurado, detecta cuáles son las curvas y los bordes de este objeto, ¿vale? Entonces,
Estas son cosas que se pueden utilizar y se pueden parametrizar, digamos, para acelerar el proceso, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, muchos modelos que se parecen, ¿vale? Si tú tienes que texturizar muchas piedras para tu videojuego, ¿vale? No tiene sentido que en cada una de ellas te pongas a mano un poco a pintar como cada borde de la piedra, etcétera. Para eso ya tú tienes, lo preconfiguras antes y así ya le pones un material base a cada piedra esa que diga, detéctame dónde están los bordes, detéctame dónde están los huecos y ya me pintas ciertas cosas por ella. Luego, obviamente, pues será el detalle a mano que le quieras poner un poco por encima, ¿vale? Pues nada, vamos a ver si ya viene arreglado lo de la cuenta, ¿vale? Y me disculpáis un poco. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, un par de ejemplillos que trae el Substance por defecto, ¿vale? Que son los que vamos a utilizar. Está el mismo saco que os mostré antes, ¿vale? Pero este es el que trae el Substance por defecto, ¿vale? Y este tiene otras cosillas, ¿vale? Un poquito más avanzadas de PBR, como son no sé si se nota tanto, ¿vale? El scattering de color, ¿vale? Que pareciera como que la luz está entrando por dentro del objeto, ¿vale? Está imitando ese rebote de luz interna que tiene algunos objetos que son ligeramente translúcidos, ¿vale? Entonces son muchas esas cosas que se pueden ya preconfigurar, ¿vale? Y crear aquí dentro del Substance. El otro ejemplo que nos trae, por aquí, bueno, es este Preview Sphere, ¿vale? Que simplemente es como un material de estos que yo os dije ya, que trae por defecto, como de cobre, pero además le has puesto, ¿vale? Como varias capas por encima de lo que es detección de bordes, ¿vale? De bordes como para hacerle ese típico daño cuando un metal, ¿vale? Se raspa mucho con la superficie, que se va raspando por los bordes, y además el típico sucio mugre que se va juntando en donde hay menos espacio, ¿vale? Por así decirlo, que es donde se guardaría más la humedad de un objeto y por ahí es donde empezaría a crecer el musgo o se quedaría todo manchado de mugre y tal, ¿vale? Entonces, la idea de esto, ¿vale? Es ya un poco más tirando a la producción de videojuegos, es que no solamente es pintar un objeto y ponerle un metal a esto y unos raspones por aquí ya, sino también como empezar a darle un storytelling a todo a lo que estás intentando pintar, ¿vale? Porque está dañado. Vale. No tiene nadie usuario. Nadie. Vale, si me ponen y yo voy contando, ¿vale? Sí. Eso, la idea, ¿vale? Lo que, digamos, lo que separa un buen texturizado de uno que no es tan bueno es, digamos, el storytelling que le hayas puesto a ese objeto, ¿vale? Si tienes un arma, ¿en qué parte realmente va a estar más manchada y en qué parte va a estar más desgastada? ¿Vale? Usualmente, pues, obviamente en el mango es donde va a haber más manchas porque es donde estás poniendo las manos y se ensucia y demás. ¿Y dónde se va a desgastar? Pues en los bordes de arriba o de adelante, porque es cuando lo estás guardando en la funda y cosas así, ¿vale? Entonces, un error muy típico que se ve mucho en los texturizados que son un poquito más novatillos, es que nos divertimos mucho aquí de ponerle ruidos y sucios por todas partes, pero se nota demasiado que se le ha puesto simplemente una capa de ruido y de sucio por encima, ¿vale? Sin ningún tipo de razón ni por qué, está sucio en todas partes, ¿no? O lo típico es que absolutamente todos los bordes del objeto, del arma, de la espada, lo que sea, están lijadas, ¿vale? Como si alguien hubiese pasado una lija por absolutamente todos los bordes. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta es eso, como darle un poquito de historia a lo que estáis haciendo, ¿vale? De por qué está manchado, por qué no, ¿vale? Si, por ejemplo, estáis haciendo un objeto que va a una escena exterior, como una estatua, ¿vale? Como hice, por ejemplo, aquí con el sapo este, ¿vale? Obviamente, pues el musgo va a ir creciendo, ¿vale? Desde arriba a abajo, porque es por donde le está cayendo la lluvia, y donde más se va a acentuar es donde quedan justamente los bordes, porque es donde se va a acentuar el agua, ¿vale? Entonces, eso es lo que digo, que son cosillas que tenéis que ir teniendo en cuenta, ¿vale? Pues nada, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Cuando ya os entre el software, ¿vale? Es abrir este Mipmat, que este es, digamos, el muñequito mascota que tiene Substance, ¿vale? Y aquí pues vamos a probar un par de cosillas, ¿no? Otra cosa, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, ¿vale? Esto ya es obviamente mucho más adelante, ¿vale? Cuando ya estéis en producción y el momento de exportar, ¿vale? Es que veis aquí que a mí me parece esto separado como en diferentes partes, ¿no? La base, el cuerpo y la cabeza, ¿vale? Esto lo que significa son texture sets, son grupos de texturas, ¿vale? Si yo pintara este objeto, ¿vale? Realmente lo que estoy sacando aquí serían 3 grupos de texturas, ¿vale? Son 3 grupos de
lo que es el color, el normal, el mapa de roughness, el mapa de metálico y demás, ¿vale? Como si estuviese pintando tres objetos distintos. Que esos son, bueno, son cosas que ya hay que tener en cuenta, por ejemplo, al momento de entrar en producción de videojuegos, de cómo optimizar esas cosas, ¿vale? Y de intentar sacar la menor cantidad de texturas, porque ya un juego, si tú le pones a cargar muchas texturas, cuando empieza a haber problemas de optimización y de que tarda en cargar, etcétera, que vaya lento y demás, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso simplemente te los han puesto por separado por comodidad, ¿vale? Porque esto no es un objeto que vaya para producción de videojuegos ni nada. Y para que tú vayas probando, pues, diferentes tipos de materiales y demás, ¿vale? Como os dije, aquí tenéis un montón de materiales, ¿vale? Inteligentes, que ya os digo, viene como preconfigurado. Vamos a ver si encontramos uno que esté por aquí, por ejemplo, como este, ¿vale? Steel Painted, que es como un metal que está pintado, ¿vale? Bueno, lo que os digo, esto como es un material automático, ¿vale? No tiene nada pintado a mano realmente. ¿Okay? Y lo que pasa es lo que os digo, que absolutamente vas a coger todos los bordes de este material y le va a quitar la pintura, ¿vale? Porque así es como está preconfigurado. Ya sería cuestión, ¿vale? De venirse un poco más adelante y empezar a, digamos, quitarle o ponerle detalle un poco más a mano, ¿vale? ¿Lo tenemos aquí abajo? Se tienen que crear cada uno pues, su cuenta y poner la prueba. Vale. Vale, pues si entráis con la cuenta de Google que tengáis, le decís a empezar prueba y ya está. ¿Vale? Vale. Los modelos, ¿vale? Los que estéis en casa, los modelos los podéis encontrar aquí en Open Sample. En File, Open Sample, ¿vale? El muñequito este se llama MidMat. Vale, los que estéis en casa, vamos a esperar un segundito a que todos se terminen de conectar y seguimos. Sí, por favor. Sí. Sí, en File, Open Sample. ¿Vale? Y se llama MidMat. ¿Vale? Los samples son como los ejemplos que trae el Painter. ¿Vale? ¿Alguien más tiene que ver con esto? A ver, ¿qué te dice? Sí. Desde Google. Desde Google, a ver. Desde el... Es que como lo has puesto directamente el correo de aquí, pero ha puesto la contraseña. Ahí. Sí, me pediría, digo, por el libro, A ver, déjame intentar entrar con el contacto. Un segundo. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Ya pudiste entrar también? ¿Qué tal? Las notas que hemos en su caso están aquí. Que son de las Tienes que ver qué tipo de textura utilizas para hacer. Listo. Vale. ¿Estamos todos ya? ¿Por aquí también? Bien. No me está permitiendo. Nacho, me ha dejado hacer la cuenta, pero no me deja. No me deja entrar todo. Porque tienes la tableta. No, pero. Sin tocar nada. Estaba con las manos aquí. Te conecta la tableta. Mira. Vale. Pues eso. El personaje este de prueba lo encontramos en File, Open Sample, Bitmap. ¿Vale? Lo más seguro os aparezca ¿vale? El UI así, la interfaz así, ¿vale? Lo primero es que toda esta interfaz la podéis mover vosotros como queráis, ¿vale? Vale, ahora está diciendo que cierre la bolsita. A ver si le voy a pasar ahí. Sí, nada, no te preocupes. ¿Vale? Podéis mover esta interfaz como queráis, ¿vale? Yo, pues simplemente ya por cuestión personal, a mí me gusta poner la librería de set aquí abajo porque me deja todo cuadradito en el viewport, ¿vale? Pero eso, bueno, que sepáis que podéis mover todo esto, ¿vale? Y os explico qué es cada uno. Obviamente esta es simplemente una librería de assets, ¿vale? Y aquí es donde vamos a encontrar ya estos materiales preprogramados, ¿vale? Estos materiales inteligentes que además utilizan información del propio objeto, ¿vale? Aquí tenemos un par de máscaras inteligentes, ¿vale? Que vamos a ver cómo se utilizan más ahora. Y todo lo que es pinceles, alfas, ¿vale? Que son básicamente estos son alfas que os podéis incluso crear en Photoshop y traerla para acá y utilizarla, ¿vale? Y texturas también, ¿vale? Que la mayoría de estas texturas, por ejemplo, también vienen como ya preconfiguradas con ciertos patrones. Y estas texturas, ¿vale? Por lo general se suelen hacer en Substance Designer, ¿vale? Que es, digamos, el programa hermano a Substance Painter que sirve para generar texturas tiliables y procedurales, ¿vale? Y eso también lo enseñamos en el máster, ¿vale? Lo que es Painter y Designer ambas, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo lo que es la librería, ¿vale? Aquí el Texture Setlist, pues como os dije, digamos, esto es para pintar sobre una parte u otra, ¿vale? Esto va a depender de los materiales que tú le hayas asignado al modelo 3D
en el software de 3D, sea Maya, 3D Max o lo que sea, ¿vale? Y esto, ¿vale? Al yo seleccionar uno o el otro, no me vas a pintar sobre algo que no sea esa parte, ¿vale? En este caso, pues yo he separado el cuerpo, la cabeza y la base. Si yo selecciono la cabeza e intento pintar abajo, ¿vale? Dándole clic al ratón, no voy a poder. Vale. Esta parte de abajo de layers, pues las capas, igual que en Photoshop, ¿vale? Yo creo que ya muchos de vosotros o todos sabéis cómo funciona Photoshop y demás, y las capas, ¿vale? Pero bueno, la misma lógica, ¿vale? La capa que esté por encima va a suplantar la que esté abajo, a no ser que tenga una máscara, ¿ok? Y estos ya son settings del modelo, ¿vale? Que vamos a ver más adelante. Bien. Ahora, lo primero, ¿vale? Lo primero que se nos crea aquí vacío, ¿vale? Es una capa de pintura, una paint layer, ¿vale? Que esto es básicamente una capa que yo puedo venir con un brush y empezar a pintar donde yo quiera. Si, por ejemplo, esta iluminación que tengo aquí me está molestando, ¿vale? Con mayúscula, clic derecho, yo puedo darle la vuelta a lo que es el escenario, ¿vale? Que es el que trae las luces. ¿Vale? Mayúscula, clic derecha. ¿Okay? Yo puedo venir aquí, por ejemplo, dándole clic y pintar, ¿vale? Todas las opciones, ¿vale? Del brush, ¿ok? Las básicas las tenemos aquí arriba, que es el tamaño, ¿ok? El flow, ¿vale? Que ahorita vamos a ver bien qué es el flow exactamente, ¿vale? La opacidad del brush y el spacing, ¿vale? Que es básicamente todos los pinceles son un alfa, ¿vale? Una imagen que se repite muchas veces, una tras otra, y yo le puedo decir, pues, qué tan juntas o separadas, ¿vale? Esté ese alfa, ¿vale? ¿Okay? Otra shortcuts, ¿vale? Que se van a utilizar muchísimo es si yo le doy control, ¿vale? Dejando control presionado, clic derecho y muevo el ratón de manera horizontal, o sea, de izquierda a derecha le cambio el tamaño, pero solo de izquierda a derecha. Pues si le doy hacia arriba o hacia abajo al ratón, lo que le estoy cambiando es el hardness o el softness, ¿vale? O sea, igual que en Photoshop, si yo le pongo el hardness al máximo, pues directamente estoy pintando sin ningún tipo de gradiente, ¿vale? Entonces, estos dos son súper útiles, obviamente, cuando estás pintando. Lo otro es el control, ¿vale? Y clic izquierdo, si le doy hacia arriba o hacia abajo, lo estoy rotando, ¿vale? Esto se notará mucho más si yo, por ejemplo, tuviese un alfa como una flecha aquí, ¿vale? Justamente para esto, ¿vale? Yo puedo pintar esta flecha en la dirección a la que yo quisiera, ¿ok? La otra es control, clic izquierdo, pero hacia arriba, hacia los lados, ¿vale? Que lo que va a manejar es el flow. Y si veis, el flow, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es como una especie de transparencia, pero es distinto a la opacidad total, ¿vale? Porque esto dependerá, el flow dependerá de los valores blancos y negros de del propio alfa, del propio brush, ¿vale? Bueno, y por último, bueno, la otra herramienta súper necesaria, ¿ok? Que es la simetría, ¿vale? Que la activamos con L o dándole este botón que está aquí arriba. ¿Vale? Con la L, con el botón que está aquí arriba, activamos la simetría. Vale. Ahora, para empezar a pintar, digamos, para ponerle color o materiales o demás, ¿vale? Vamos a empezar por lo más básico, ¿sí? En Substance Painter, cada vez que tú estás pintando, realmente lo que estás es dándole información de material, ¿vale? No sé si conocéis un poco, si alguien tiene una duda que me pregunte, ¿vale? Lo que son los materiales PBR o el sistema PBR de materiales, que es básicamente un set de texturas que trae una información que dice qué tan metálico o no es una superficie, qué tan rugosa o lisa es una superficie, o sea, o brillante, y cuestiones como color y otras cosas, ¿vale? Entonces, cada vez que estamos pintando aquí sobre un objeto, le estamos dando toda esa información directamente al pincel, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera pintar, vamos a empezar a hacer, si yo quisiera pintar algo que fuese rojo, se lo cambiaré aquí en las opciones del material, ¿vale? Vemos que aquí tenemos una bola que nos está enseñando como el preview de ese material. Yo quisiera también que lo que voy a pintar se vea metálico, ¿vale? Y tengo una rugosidad totalmente cero, o sea, una bola cromada, básicamente, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo a pintar, ¿vale? Esto ya me está pintando, pues eso, justamente lo que yo he puesto. Un rojo metálico totalmente cromado que hace casi como de espejo, porque no tiene nada sucio ni nada, ¿vale? Si quisiera algo, por ejemplo, más plástico, directamente yo aquí le pongo la información de plástico en 0 y eso es exactamente lo que estoy pintando, ¿vale? Por lo general, ¿vale? Cuando se trabaja en PBR, ¿okay? Este valor de metálico, aunque yo tengo una barra aquí que me puede dar números decimales, ¿vale?
Por lo general en videojuegos siempre se trabaja con que el metálico es, o un objeto es metálico o no lo es, ¿vale? Igual que en la vida real. O algo es metálico o no. Que realmente esto, a cuestión un poquito más de, digamos, de programación, ¿vale? Es simplemente cambiarle el modo de cómo refleja, ¿vale? La luz que le está cayendo, ¿vale? O cómo justamente él precomputa esos reflejos, ¿vale? ¿No veis que tenemos reflejos totalmente distintos cuando no le ponemos metálico que cuando sí? ¿Vale? Ahora, este método, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera ahora cambiar esto de rojo a azul, ¿vale? Al yo haber hecho esto sobre una paint layer, ya no tengo opción de cambiar, a no ser que yo venga aquí, ¿vale? Lo pongo algo azul, e intento pintar por encima o directamente borre lo que hice antes y lo cambio, ¿vale? Entonces, por lo general, realmente casi nunca se pinta directamente con un pincel, ¿vale? En una capa de pintura, ¿vale? Obviamente se utilizan pinceles, pero en la metodología que se utiliza es distinta. ¿Vale? Vamos a borrar esta capa de pintura, nos vamos a quedar en 0. Y lo primero que vamos a crear es una capa de fill, ¿vale? Una fill layer. ¿Vale? Esta fill layer, ¿vale? Aquí ya yo no tengo ni el pincel, ¿vale? Porque es literalmente una capa de relleno, no puedo pintar por ningún lugar, ¿vale? Y no tengo, digamos, manera de poner ningún alfa ni nada, ¿vale? Está simplemente puesto sobre todo el objeto. Si yo aquí cambio el color, vemos que esto está cambiando sobre todo este objeto, ¿ves? Estábamos ahorita sobre la cara, por eso no se ha pintado el resto del cuerpo, ¿vale? Sobre la cabeza. Y yo aquí, ahora sí ya yo puedo cambiar todos estos valores, ¿vale? Como yo quiera. Que lo quiero azul, pues lo cambio azul, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto, por ejemplo? Como yo, si quisiera pintar solamente una parte del objeto de esta manera, o sea, con esta información de material, pues para eso creamos una capa, ¿vale? Igual que en Photoshop, ¿vale? Empezamos dándole clic derecho, añadir máscara negra, ¿vale? Y como obviamente una máscara negra, ¿vale? Lo que le está diciendo es que sobre todo este objeto, ¿vale? Pensar en toda esta imagen, ¿vale? Sobre todo este recuadro está en negro, no me muestres ese material que has creado. Esta fill layer no me la vas a mostrar en ningún lugar. Y ahora aquí, en la fill layer, es que vamos a empezar a pintar, ¿vale? Con el pincel para decirle, en blancos o negros, ¿vale? Blanco siendo, aquí sí muéstrame este material y en negro no. Entonces, puedo ya yo, por ejemplo, seleccionar esta capa, ¿vale? Que la tengo aquí en azul, y puedo empezarme a pintar. Pero aquí hay otro problema. Luego, que si quisiera arreglar lo que tengo ahí, ¿vale? Podría coger el pincel, ponerlo en negro, e irlo borrando, ¿vale? Básicamente, pues le estoy diciendo en negro no lo muestres, ¿vale? Entonces, esto sigue siendo bastante incómodo, ¿vale? Vamos a dejar otra vez la capa negra y lo que vamos a hacer es, seleccionando aquí esta capa, esta Black Mask, con el clic derecho, le decimos Add Paint, ¿vale? Nos aseguramos de que está bajo esta máscara, ¿vale? Porque tiene esta barrita amarilla, está seleccionada y tenemos una capa de paint aquí abajo. Y ahora sí, ¿vale? Yo puedo venirme aquí a la zona de brushes, ¿vale? De pinceles, seleccionar alguno que quiera y empezar a pintar, ¿vale? Y como tengo el brush en blanco, ¿vale? En escala, o ve que aquí nos pone una escala de grises, pues justamente donde yo pinta en blanco, ahí es donde se va a mostrar la información de este material, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pusiera este pincel en gris, yo podría venir y hacer como una especie de mezcla entre, ¿sabes? Entre lo que está de fondo, que nada es gris, y la capa que está puesta ahorita, ¿vale? Lo bueno de esto, ¿ok? Es que esto es una manera es un workflow de trabajo no destructivo, ¿vale? Significa que si quieres cambiar cualquier cosa en cualquier momento, si por ejemplo yo le quisiera añadir otra parte, ¿vale? Otra parte a esto, lo que haría es, no pintaría sobre la misma capa de paint, sino que me crearía otra capa de paint, ¿vale? Pensar en esto como subcapas dentro de la capa dentro de la máscara, ¿vale? Para añadir la fila directa que has hecho, añadir. Esta, la fill layer primero aquí, ¿vale? Y luego a la fill layer le he dado clic derecho, añadir máscara negra, ¿vale? Entonces, como os dije, que esto no es destructivo, ¿vale? Porque en cualquier momento, ¿vale? Yo puedo eliminar una de estas si no me ha gustado cómo ha quedado, ¿vale? Y lo otro bueno es que yo puedo venir, por ejemplo, y ya esto yo le puedo cambiar, pues si no me gusta cómo ha quedado el color, lo puedo cambiar, ¿vale? Si lo prefiero metálico, yo por ejemplo puedo venir aquí y darle metálico, ¿vale?
Y esta es la manera, realmente la manera correcta de trabajar con Substance Painter. O sea, realmente siempre vas a crear fill layers, o en el 99% de los casos vas a crear fill layers, y lo que vas a estar trabajando sobre su máscara, ¿vale? También se trabaja así muchas veces en Photoshop, ¿vale? Pero ya cada quien tiene su técnica de Photoshop un poco más libre, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, digamos que yo quisiera, pues, pintar todo lo que sería esa cara, ¿vale? De este material, pues esto ya sería venirme aquí con el pincel, seleccionar esto, o, ¿vale? Como ya hacemos antes, yo puedo poner esto de más o menos el tamaño de lo que sería toda esa cara, y la voy pintando, ¿vale? Con un simple pincel, ¿vale? Yo tengo toda esa parte seleccionada. Esto obviamente sería una manera de seleccionarlo muy a mano, ¿vale? Tendrías que tener un poquito de paciencia con el pincel e irle dando. Ok. Ahora, como vemos, vamos a ver, igual eso puede resultar un poco difícil, ¿vale? Otra de las maneras en las que puedes seleccionar, ¿vale? Qué pintar, que no sea con un pincel exactamente, ¿vale? Me voy a venir aquí, me voy a crear otra paint layer, ¿vale? Y le voy a dar al 4, ¿vale? Y esto, por ejemplo, me entra en un modo de pintura por, digamos, a la malla directamente, ¿vale? Aquí, ¿vale? Con el 4, que también se activa aquí, Polygon Fill, ¿vale? Esto solamente lo puedo activar si estoy en una pin layer. Aquí ya yo puedo decirle que en vez de que me utilice un brush con su alfa y demás, que directamente me pinte, ¿vale? Sobre la propia geometría del objeto, ¿vale? Que sería otro método. Y vemos que aquí tenemos diferentes maneras de rellenar, ¿vale? Esto ya sería cara por cara, directamente. Esto sería por triángulo, que bueno, muy pocas veces se utiliza esto, realmente es un poco raro, ¿vale? O aquí, que nos seleccione el objeto completo, ¿vale? En este caso, pues no se va a notar mucho, porque toda esta cara y todo el cuerpo están juntos. Pero si tuvieses dos objetos separados, ¿vale? En la malla, en el objeto, tú podrías decirle, pues, todo este mango, digamos, del arma que yo he separado, lo selecciono con un Polygon Fill, y ya lo pinto de eso, le pinto la máscara a toda esa parte, ¿vale? Y lo otro, ¿ok? Es por UVs, ¿vale? Por, digamos, UV chunks o UV shells, ¿vale? Que las UV shells, ¿vale? Son estos cortes que hay entre una parte de la textura y la otra, ¿vale? Si yo, por ejemplo, selecciono esto, vemos que esta parte de las UV solamente corresponde a la cara de aquí de atrás, ¿vale? Si yo lo doy aquí, ¿vale? Esto solo corresponde a la parte de aquí adelante, ¿vale? Entonces son maneras distintas de ir rellenando un poco el objeto antes de que tú le sigas dando un poco más de detalles. Vale. Pues eso, ir probando, ¿vale? Ir probando mientras los pinceles y demás, ¿ok? Como ya os dije antes, podéis pintar directamente, que para volver al modo pincel le damos al 1 otra vez, ¿vale? En 4 estamos en Polygon Fill, en el 1 volvemos a nuestros pinceles normales, en el que podemos seleccionar cualquier brush de estos y empezar a pintar, ¿vale? Recordar que como lo quede, lo que estáis pintando va a depender de la información de material que tenéis aquí puesta, ¿vale? Cuando le damos clic a la Fill Layer, ¿vale? Si nos venimos abajo donde dice material, esta es toda la información de material, que si es metálico, que si es rugoso, que si no, ¿vale? Todo eso lo vamos controlando aquí. Ahora, ¿os recordáis que yo os dije que aquí habían unos materiales ya prehechos, ¿vale? Pues yo puedo directamente decirle que no me utilice estos valores que yo voy a poner aquí a mano, sino que ya me utilice unos valores preconfigurados de materiales, ¿vale? Como este de aluminio que está aquí, este de cobre, este de oro, etcétera, ¿vale? Entonces, yo puedo decir que en vez de que utilice todo esto, aquí donde dice Material Mode, ¿vale? Ve que es como una opción, el material o a mano. Yo aquí directamente le puedo lanzar un material, ¿vale? Y ya yo empezaría a pintar, ¿vale? Sobre, o sea, con todas esas opciones de material hechas ya directamente, ¿vale? Entonces, usualmente, ¿cómo se suele trabajar, ¿vale? O cómo me gusta trabajar a mí, por ejemplo, ¿vale? Primero, poner las cosas en carpetas, igual que como hacemos una ilustración en Photoshop o lo que sea, ¿vale? Vamos a irlo acomodando ya esto para trabajar en orden, ¿vale? Entonces, digamos que yo quisiera que esto fuese como una especie de aluminio que está por encima, tiene una capa por encima pintada y está un poco rota en algunas partes, ¿vale? Entonces, por lógica, ¿vale? Lo que a mí me gusta hacer, el workflow que me gusta trabajar es pensar cómo están fabricadas las cosas desde cero, ¿vale? Si esto es una chapa de aluminio que está pintada, pues primero vamos a hacer la capa de chapa de aluminio, ¿vale? Directamente.
Entonces nos venimos aquí, nos creamos una carpeta que la podemos llamar base metal, ¿vale? Si yo le doy una fill layer teniendo seleccionada la carpeta, se me va a meter de una vez en la carpeta, ¿vale? Crear la fill layer es aquí, ¿vale? Y ya directamente se me ha creado aquí adentro, ¿vale? Esta fill layer realmente, como queremos que toda la zona sea una chapa metálica, pues no le vamos a poner máscara ni nada, sino que directamente que se rellene en todas partes como es la fill layer, ¿vale? Pues vamos a seleccionarnos algún aluminio este que ya viene prehecho, justamente, ¿vale? Aunque realmente la idea sería que cuando vayáis a crear un material de esto, lo creéis de cero, ¿vale? Esta librería que tiene Substance puede servir de base, de inicio para algo, pero es relativamente limitada, ¿vale? O sea, lo ideal es, como os digo, que hagáis vosotros vuestros materiales de cero, ya sea empezando desde Substance Designer, ¿vale? Que se generan materiales procedurales, o trabajando aquí directamente como vamos a hacer luego con la piedra del sapo, ¿vale? Entonces eso, le ponemos un metálico de aluminio ya por debajo, ¿vale? Y a esto, pues ya podemos empezar a ponerle un poquito de variación, ¿vale? Si, por ejemplo, esto es un metálico de aluminio o algo así, pues sería bueno si ya le empezamos a poner como un poquito de variación en su roughness. Como que hay algunas zonas que están más sucias, ¿vale? O un poquito más húmedas que otras, ¿vale? Entonces, aquí le ponemos, pues, este es el Iron Shiny, ¿vale? Para saber qué es esta capa, que es el material este que le hemos puesto. Y por encima, ¿vale? Le vamos a poner, ¿okay?, una fill layer, que esto no le vamos a meter ningún material ni nada, lo único que queremos moverle es el roughness, ¿vale? Es la rugosidad. Entonces, ¿vale? Como no necesitamos en esta capa ni el color, no le vamos a modificar el color, no le vamos a modificar si es metálico o no, ni nada de eso, solamente el roughness, pues yo aquí puedo empezar a desactivar todo lo que no sea información del rough, ¿vale? Y yo aquí, por ejemplo, esta capa la voy a llamar Rough Variation, ¿vale? Por ejemplo, Rough Part. Variación de roughness. Ahora, voy a poner esto en cero un poco, ¿vale? Para hacerlo más exagerado y que veamos lo que estamos haciendo, ¿vale? Obviamente, si yo lo pongo todo en cero, como es una fill layer, está sobreescribiendo lo que está abajo. Me lo está poniendo todo súper brillante, ¿vale? Por eso siempre le damos clic derecho, crear máscara negra. Y ahora sí, recordad, podemos pintar directamente sobre la máscara, pero el mejor método de trabajo es crear una paint, ¿vale? Entonces, sobre esa paint, ¿vale? Vemos que yo ya puedo venir aquí y empezar a, por ejemplo, pintar, ¿vale? Pintar un poco a mano, voy a buscarme algún tipo de brush que sea así como de sushi y demás. Y ya yo podría empezar a pintar aquí algunas zonas, ¿vale? Que estén como más brillantes que otras, ¿vale? Para crear este efecto. Obviamente recordar que tenemos el roughness a cero y la diferencia entre el metal y el roughness a cero es muy grande. Pero esto nos sirve para ver qué estamos haciendo. Luego vamos a ajustar, ¿vale?, los niveles de roughness, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a poner por aquí, ¿vale?, pintar algunas zonas que estén así como un poquito más húmedas que otras, ¿vale? Y, como os digo, como esto, ¿vale?, es una fill layer y lo podemos cambiar en cualquier momento, ¿vale? Yo luego puedo venirme aquí y cambiar el valor de roughness a esto, para que no sea tan exagerado, ¿vale? Entonces ya simplemente con darle un poquito de variedad, ¿vale?, en el roughness, ¿vale? Y aquí estamos creando un poquito de ese efectillo de que está como sucio o húmedo, ¿vale?, en algunas partes y en otras no. ¿Ok? Si yo lo pongo al mínimo, pues obviamente la diferencia es muy loca, pero si empiezo a bajarle, ¿vale?, y a ponerlo sutil, que es lo que siempre se intenta buscar, ¿vale?, que las cosas queden sutil. Bueno, dependiendo realmente de lo que busquéis. Solamente cuando hacéis algo más estilizado, pues no se busca tanto la sutileza, sino más bien los trazos grandes y las diferencias muy grandes entre materiales. ¿Vale? ¿Cómo haces para mover la cámara, perdón? Sobre el... Con Alt y clic izquierdo, ¿vale? Y Alt y ratón del medio, o sea, botón del medio, haces el paneo. Si dejas el Alt pegado, eso. Y con el botón izquierdo haces la órbita, y con el botón del medio haces el paneo. ¿Vale? Con clic derecho hacéis zoom, pero lo podéis hacer con la ruedita también, ¿vale? No hace falta. ¿Vale?
Ahora, como os dije, esto yo lo puedo hacer a mano, ¿vale? Y puedo empezar, digamos, a pintar lo que sería cada zona que yo quisiera que estuviese como un poco sucia o grasienta y demás. Pero, ¿vale? También una manera un poquito más rápida, automática y procedural de hacerlo, ¿vale? Es utilizando una de estas texturas, ¿vale? Que ya vienen muchas de estas de grunge, ¿vale? Que son como ruidos un poco aleatorios que yo puedo aplicar sobre el objeto, ¿vale? Entonces, para aplicar una de estas texturas, ¿vale? Me voy a venir aquí en la máscara de elaboración del roadmap. De nuevo, lo voy a poner en 0 para que la diferencia sea muy grande y veamos lo que estamos haciendo, ¿vale? Yo esto puedo venir y darle aquí una fill layer, ¿vale? Una fill layers bajo mi máscara, ¿eh? Tener cuidado siempre con esto, ¿vale? Asegurados donde esté. Si yo le doy clic a la fill layer normal, no veo nada abajo, pero si le doy clic a la máscara, sí veo la que he creado aquí abajo, ¿vale? Entonces esta fill layer es para yo decirle cómo voy a pintar esa máscara, con blancos y negros. Pero esta vez los blancos y negros no los voy a pintar ya a mano, sino que los voy a utilizar de una textura de estas, ¿vale? Y esta textura, ¿qué es lo que le va a decir? Pues, donde es blanco, ahí sí se va a ver esta información que yo le he puesto, y donde es negro, no. Y aquí ya podemos tener un ruido un poco más aleatorio, ¿vale? O búscame algo, un grunge como esto, ¿vale? Que tenga una variación bastante grande entre blancos y negros. Puede ser esto mismo. Y aquí donde dice Grayscale, ¿vale? Teniendo seleccionada la fill, ¿vale? Aquí le podemos lanzar esa textura, ¿vale? Ya digo, se ve excesivamente exagerado porque la diferencia entre el roughness en serio y el del metal es muy grande. Pero aquí ya es cuando yo puedo venir y poner esto un poco más sutil. Y ya tengo un metal, ¿vale? Que ya le he puesto un ruido aleatorio por encima, ¿vale? Sin tener que pintarlo yo a mano, ¿vale? Y lo bueno de esto es que yo le puedo cambiar el roughness, el grunge, el mapa de grunge, a cualquiera que yo quiera, a uno que me haya creado yo a mano en Photoshop o a uno que me haya creado yo en Substance Designer, ¿vale? Y eso lo vamos a aprender a hacer en el máster. Cómo hacer todos estos ruidos procedurales para que luego lo podamos con diferentes parámetros, ¿vale? Como vemos aquí que tiene unos parámetros de balance, contraste y demás, podamos, incluso unos parámetros mucho más avanzados que estos, podamos generar texturas que de una vez cualquier persona que esté en el equipo, tú solo pasas y dices, oye, mira, aquí me he creado un ruido para digamos, el musgo en las piedras, ¿vale? Y tienes todos estos botones para cambiarle los parámetros, que sea más grande, más pequeño, más definido, etc. ¿Vale? Vale, entonces, yo por ejemplo, digamos, realmente necesitaríamos un poquito más de trabajo, pero digamos que ya estoy feliz con este metal que yo tengo de fondo de base. Ahora vamos a ponerle lo que sería la capa de pintura por encima, ¿vale? Como os dije, intentar pensar las cosas como están construidas. Primero sería una base metálica que se ensuciaría porque, bueno, está expuesta a cualquier, al ambiente. Y luego vamos a ponerle una capa por encima. Esto ya sería una carpeta entera, ¿vale? Una carpeta nueva. Aquí. Le queremos poner, por ejemplo, Paint, ¿vale? A esta carpeta. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, a esta Paint Layer, ¿vale? A esta capa, a esta carpeta de Paint, vamos a crear una Fill Layer. Y aquí voy a empezar ya a poner toda la información de la pintura. Esta, por ejemplo, la puedo llamar Paint Base, ¿vale? Y aquí va a traer, digamos, toda la base de lo que es la pintura. Pues, primero, ¿qué color quiero la pintura? Pues ponerle el color que queráis, ¿vale? Yo se lo voy a poner como un rojo, ¿vale? La pintura es metálica, no es metálica, ¿vale? A no ser que sea una pintura cromada, entonces puedes intentar falsear un poco en esto. El roughness, pues ya dependerá de lo que estéis buscando, ¿vale? Y todo lo demás lo podemos dejar por igual porque no vamos a tocar ni el normal ni el height, ¿vale? Ahora, aquí sí está pasando algo curioso, ¿vale? No sé si alguien lo pueda llegar a ver y decirme qué crees que está pasando mal aquí. ¿Cómo? La dirección de... Sí, bueno, justamente, es por eso, ¿vale? Porque si esto es una capa de pintura, difícilmente se va a ver el micro detalle del metal de abajo, ¿vale? Porque una capa de pintura debería ser gruesa, ¿vale? Lo que está pasando es que como nosotros no tenemos en esta capa de pintura información de normal o height, ¿vale? Que la información de normal o height es lo que nos da esta sensación de que una superficie tiene como un micro detalle, aunque sea plano, ¿vale?
como esta capa de pintura no tiene información de normals ni nada, lo que está haciendo es simplemente pillarla de abajo y ya está, ¿vale? Para eso nosotros podemos venirnos aquí donde dice Base Color, en Layers, vamos a Normal, ¿vale? Ok. Y a lo que es, ¿vale? Lo que es, perdón, ¿vale? A lo que dice Paint Base, ¿vale? Que es nuestra base de pintura, la podemos dejar en Normal, ¿vale? Okay. Y este es Normal también. Con esto que estamos haciendo, estamos básicamente diciéndole, ¿ok? Que esta capa de arriba sustituye por completo el valor de la capa de abajo. Como esta capa no tiene información de normal, tiene un normal plano, pues se ve plano directamente, ¿vale? Lo estamos sustituyendo al ponerlo por encima, ¿vale? Y estas cosas, ¿vale? La manera en la que, digamos, trabajamos el blending entre capas, tiene que ser por cada una de las texturas, ¿vale? Si yo quisiera reemplazar un metálico por el otro, también tendría que venirme aquí, ¿vale? Y ponerle un blending que quisiera. En este caso, pues los demás ya están en normal, o sea que se está reemplazando la capa de arriba por la de abajo, ¿vale? Y ahora sí, ya no se ve ese micro detalle del metal que no se debería ver si es una capa de plástico gruesa. ¿Vale? Ok, ahora, digamos que, por ejemplo, yo quisiera empezar a ponerle un poco de sucio a esta pintura, ¿vale? Podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con la variación de roughness, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacer algo muy sencillito, simplemente paint dirt, ¿vale? Y nos buscamos otro brush, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, recordad, esta capa de paint dirt, lo mismo, no necesitamos cambiarle ni el metálico, ni el roughness, aunque bueno, el roughness sí lo podemos cambiar, ni el normal ni el height, ¿vale? Nos quedamos únicamente con el color y el roughness. Vamos a dejarlo así por ahora todo, y luego lo volvemos y lo cambiamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer aquí ahora es que le vamos a crear, igual que siempre, una máscara negra, ¿vale? Este va a ser el proceso de siempre. A esta máscara negra le creamos un fill para poder meterle una de estas texturas, ¿ok? A la máscara. Y le ponemos otro brush, ¿vale? Por ejemplo, buscamos cualquiera de estos. Vale, ahora, ¿qué está pasando aquí? Pues que obviamente este color blanco se está poniendo sobre casi todas las partes de la pintura porque ese es el estilo de máscara que hemos elegido, ¿vale? Tiene muchos valores de blanco. Por ende, le estás diciendo que en todas estas zonas blancas de la textura me vas a poner esta capa, esta información, ¿vale? Algo que podemos hacer ya de primeras aquí es, por ejemplo, invertirlas, ¿vale? Para que sea un poco menos de aquello. Vale. Y lo otro es, ¿vale? Una vez digamos que ya tengamos esas manchas, bueno, lo primero que podemos cambiarle cosas como la escala, ¿vale? Entonces, básicamente pensar que este ruido, ¿vale? Este ruido que ahorita está invertido, ¿vale? O sea, que los negros son blancos y los blancos son negros, está puesto sobre todas estas V's en 1-1 directamente, ¿vale? Pero yo puedo empezar a hacerlo más pequeño y lo que va a hacer es como repetirse varias veces mientras más lo vaya tildeando, ¿vale? Entonces, si yo lo pongo aquí, por ejemplo, voy a poner un número muy grande para que veáis lo que está pasando, ¿vale? Veis que si yo lo pongo que se repita 12 veces, obviamente se nota el tilde, ¿vale? Pero si lo dejamos en un número un poquito más pequeño, ya, para que esto no me está dejando escribir, ¿vale? Y aquí voy consiguiendo otras cosas, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, como en 2. Y lo otro que vamos a modificar, ¿vale? Siempre seleccionando aquí el Brush Map, ¿vale? Que es sobre eso es sobre lo que estamos trabajando. Aquí vamos a empezar a moverle cosas como el balance, ¿ves? Es que a medida que yo muevo el balance, ¿vale? Esto lo que me está haciendo es quedarse solamente con las zonas más blancas de la textura, ¿vale? O directamente si yo le doy aquí, prácticamente se queda con toda la textura. Esto es como un histograma, ¿vale? Que va seleccionando desde los valores más altos hasta los más bajos. Pues eso, vamos a quedarnos solamente con algunas pequeñas partes, ¿vale? Para hacer lo que digo. Al final lo que estamos buscando es un ruido un poco aleatorio, ¿vale? Si no nos gusta cómo ha quedado el ruido en alguna parte, si por ejemplo yo quisiera mover este ruido aquí, yo puedo directamente mover esa textura por todo esto, ¿vale? Pero siempre se va a estar repitiendo, ¿vale? Porque lo hemos puesto en tiling, siempre se va a estar repitiendo, ¿no? Pero digamos que yo lo quiero ahí, por ejemplo, justo me ha gustado cómo ha quedado ahí. Una vez que ya lo tengo ahí, en vez de ponerlo en blanco, ¿vale? Que no tiene sentido porque al final esto es simplemente un poco de sucio,
Algo que podemos hacer es coger el mismo color de la pintura, ¿vale? Para eso nos venimos aquí, seleccionando la capa de fill. Nos venimos aquí y con este Pick Color from Screen, ¿vale? Si lo dejamos presionado, por donde pasemos, incluso por fuera del programa, él nos va a pillar, ¿vale? Este es un color picker que nos va a pillar cualquier color que esté puesto encima del ratón, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es coger el mismo color de la pintura que tengo ahí abajo, ¿vale? Obviamente desaparece porque es rojo y rojo, no se nota. Pero lo único que voy a hacer es voy a abrir aquí y voy a dejarle un poquito más de oscuridad a esto, ¿vale? Igual me he pasado un poco, ¿vale? Ya solamente con esto, con hacer algo sutil, pues aquí esto pareciera que es un sucio que está sobre la pintura, ¿vale? Además de eso, recordad que también hemos modificado, ¿vale? El valor de roughness, ¿vale? Y esto se ve, ¿vale? Esto se ve así, como si fuese un sucio que está ahí como pegado. Es justamente por eso, porque la base le hemos puesto un roughness de 0.19, vamos a ponerlo a 0.2, ¿vale? Que es bastante bajo. Pero este sucio tiene un roughness de 0.3, lo cual hace que se vea menos brillante. Y te da ese efecto de que es como un pegoste, ¿vale? Que no es del mismo material de la pintura, ¿vale? ¿Veis? ¿Sí? La idea sería de esto, obviamente, seguir dándole y dándole y dándole más ruidos, ¿vale? Y, o poniéndolo también a mano, porque yo aquí fácilmente puedo venirme. Tengo este Grunge Map en la máscara, pero además puedo crear una paint layer, buscarme un pincel de estos que sea justamente de sucio, ¿no? Vale, algo como, ¿vale? Algo como esto. Y si lo tengo el pincel en blanco, ¿vale? Asegurándome aquí abajo siempre, yo le sigo añadiendo ese detalle por donde yo quiera, ¿vale? Entonces esa es la idea de ir combinando texturas procedurales para darle esa randomidad a lo que le quieras poner con cosas ya, detalles a mano que le vayas poniendo tú según lo que vas buscando, ¿vale? Como dije, la idea siempre es intentar darle un poquito de sentido al objeto que estáis pintando. Y obviamente, pues podéis crear incluso otra variación de sucio que sea más oscuro o más claro y tenga otra rugosidad como para intentar imitar otro tipo de manchas, ¿vale? Y así vais poco a poco hasta que vais armando un material, ¿vale? Así que bueno, lamentablemente por el tiempo que tenemos ahora, pues no vamos a poder seguir dándole. O sea, no nos podemos meter aquí una hora solo en esto, ¿vale? Ahora, recordad que yo había hecho una capa de pintura abajo, ¿vale? Una capa metálica abajo, y yo quiero pues que esa pintura se vaya rompiendo solo en algunas partes que yo elija, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Para yo ver justamente la capa de abajo, lo que se lo puedo hacer es una máscara a la carpeta entera, ¿vale? Porque en esta carpeta voy a tener toda esta información de pintura que yo me he creado, pero todo lo que sea pintura, aquí le voy a decir por dónde quiero que se vea y por dónde no, ¿vale? Ahora, en este caso no vamos a crear una máscara negra porque va a ser más fácil si todo está en blanco y lo voy restando por las partes que yo quiero que al revés, ¿vale? Bueno, también depende. Si lo que queráis es solo un poco de pintura en algunas partes, pues lo pondréis en negro y empezaréis a pintar en blanco. Vale, pues me empiezo con esta paint layer en blanco, me creo una capa de paint para la máscara, ¿no? Y tengo el pincel en negro, pues lo que quiero hacer es empezar a restarle la máscara para que vaya mostrando lo que está abajo, ¿vale? Justamente. ¿Vale? Entonces vamos a buscar aquí un ruido que sea así un poco más fuerte, ¿vale? Como de raspones. Entonces, muy grande. ¿Vale? Y veis que a medida que yo le voy pintando zonas negras, ¿vale? Ya esto me va mostrando justamente el metal que tengo abajo, ¿vale? Y esta es un poco la idea, ¿vale? De ir buscando, ¿vale? Dándole un poquito de gusto y tacto, ¿vale? También buscar diferentes tipos de pinceles, ¿vale? Para ir dándole ese efecto de como que la pintura se ha caído y está mostrándome justamente lo que está abajo, ¿vale?
¿Vale? Y esto es lo que yo les decía, la pintura, como no tiene realmente ninguna información de micro detalle, ¿vale? Se ve totalmente plana, pero el metal sigue manteniendo las líneas esas, ¿vale? Que son como la de típico metal que tú lo tocas y lo sientes, ¿vale? Y se nota la diferencia entre un material y otro. Lo último que yo le pondría, ¿vale? Para seguir dando un poco más de detalle, es darle un poco más de altura a toda la capa de pintura, ¿vale? Me puedo venir aquí a la Height Base, ¿vale? A la Paint Base. Y aquí abajo en su material, en la Fill Layer, vemos que tenemos una opción de Height que no hemos tocado hasta ahora. Y esto literalmente lo que va a decir es, él va a crear, realmente esto no está, eso no es real, ¿vale? Sigue siendo plano, pero te está creando unas sombras falsas, ¿vale? Que te da la sensación como que está un poco más levantada que lo otro, ¿vale? Si lo pongo al máximo, pues esto se rompe mucho. Y si lo pusiera en el lado contrario, pues pareciera que es al contrario, que el metal es lo que se está levantando y lo demás está por debajo, ¿vale? Entonces, esto es literalmente una información de altura, ¿vale? Si tú quieres que algo se sienta que está por encima del otro, le pones más altura que lo que está en el fondo, ¿vale? Entonces ya simplemente, pues, lo mismo, poner niveles muy, muy sutiles, ¿vale? Porque estamos hablando de una capa de pintura que es mínima, ¿vale? De milimétrica. Y ya aquí por aquí, pues empezaremos ya a lo digo, empezar a crear el objeto que queráis, ¿vale? Ahora, ¿os acordáis que había materiales que detectaban, por ejemplo, los bordes, ¿vale? Y te creaba o te pintaba la máscara según esos bordes o cualquier otro tipo de información, ¿vale? Esa información, ¿ok? Es esta, que está aquí, ¿vale? Son unas texturas que van sobre el propio objeto, ¿vale? Y esto se logra con un bakeo, ¿vale? El bake, no sé si os sonará, ¿vale? Pero es básicamente es coger la información de un modelo, ¿ok? Y sacar, ¿vale? Digamos, sacar unas texturas que le sirva al programa para saber dónde, por ejemplo, están los bordes de un objeto, dónde están las uniones, qué partes son más gruesas o más delgadas, ¿vale? Toda esa es información que tú solo puedes sacar al objeto a través de un proceso que se llama baking, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas, ¿vale? No lo tenéis que seguir, ¿vale? Son otros os voy a mostrar. Estas son las texturas que ha sacado, ¿vale? Este objeto que me está mostrando, por ejemplo, Ambient Occlusion. Lo que me está diciendo es, me está marcando en negro, ¿vale? Dónde está la unión cercana entre dos partes de la geometría, ¿vale? Y es como para crear esa sombra de ambiente falsa, ¿vale? Esta de curvatura es una textura que le hice al programa donde están las zonas que tienen más curvas, ¿vale? Siendo gris lo plano, ¿vale? Y lo blanco, pues, justamente los bordes, ¿no? Y esta, por ejemplo, de thickness, es una textura que se saca para decirle al programa cuáles son las partes más gruesas, ¿vale? Y en negro te pone las partes más delgadas de la geometría. Y así ya tú puedes empezar a trabajar con estas texturas para lograr efectos específicos, ¿vale? Esta, por ejemplo, de thickness se utiliza mucho en personajes cuando quieres hacer el surface scattering, ¿vale? Que es ese efecto de que cuando, por ejemplo, en vuestros dedos o en la oreja, si tienes una luz muy fuerte, pues se ve como la sangre y demás y eso. Pues imaginaros que las partes más delgadas de un personaje siempre van a ser las orejas, ¿vale? O, digamos, las puntas de los dedos y demás. Entonces, con esto, con ese mapa de información, tú lo puedes decir al programa que justamente en esas partes, pues se va a ver como rojo cuando le pegue la luz, ¿vale? Esa es la clase de cosas que tú puedes lograr con este editor de texturas, ¿vale? Entonces, podemos utilizar, ¿vale? Voy a quitar este paint por ahora, para que veáis. Y podemos utilizar una de esas texturas justamente para romper la pintura por los bordes, ¿vale? Como os dije. Entonces, para eso, tenemos dos maneras. Podemos ahorita por lo más sencilla, que es crear un fill, ¿vale? Para meterle una textura, como hemos estado haciendo antes. Y le metemos la textura, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Si la buscamos en textura, está aquí de primera. Es esta segunda, la de la cara, ¿vale? La ponemos. Y obviamente esto nos los ha roto un poco, ¿vale? Tenemos que hacer un par de cosas. Primero, entender cómo funciona esta textura curvatura, ¿vale? Si todo es gris y estas zonas son blancas, esto es lo que le hemos dicho al material. Que nos ponga una máscara gris en todas partes y más blanco en los bordes, pero no es lo que estamos buscando. Estamos buscando primero lo contrario. Entonces, para eso tenemos que invertir esta textura, ¿no? Clic derecho, clic derecho y nos creamos un levels, ¿vale? Levels de toda la vida, igual que en Photoshop, para controlar los valores en blanco y negro de una imagen. Si le damos a invertir,
pues ya vemos que nos estamos quedando justamente con lo contrario. Pero el resto sigue como un valor muy gris, ¿vale? Muy grisáceo. Pues aquí ya es cuestión de ir tirando solamente, ¿vale? Para quedarnos, para borrar, digamos, las zonas grises y quedándonos solamente con las zonas blancas, ¿vale? De esa textura, que son los bordes, ¿vale? Entonces ya directamente, ya con esto, ¿vale? De base, ya yo me he creado una máscara que únicamente me pilla los bordes del objeto 3D y eso es lo que yo estoy utilizando como máscara, ¿vale? Invertida, obviamente. Si yo no le pusiera el invert, pues esto sería está todo sin pintura, excepto en los bordes, ¿vale? Entonces a esto, ya por encima, si le podemos empezar, ¿vale? Una vez que empecemos, ya sí le podemos empezar a poner los paints que queramos como para añadirle más rotura a la pintura, o un paint justamente en un valor negro, ¿vale? Perdón, un valor blanco, para quitarle que en algunos bordes se vean y en otros no, ¿vale? ¿Okay? Si yo, por ejemplo, no quiero que estén absolutamente todos los bordes rotos, pues aquí ya simplemente con un paint por encima le estoy diciendo no, no, no. En esta zona sí se ve en pintura, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Bien? Vale. Pues eso. Vamos ahora, ¿vale? A pasar a otro objeto y vamos a empezar a crear un material, en vez de seleccionar uno de estos que está acá abajo, vamos a crear un material de piedra desde cero, ¿vale? Esto ya va a ser un poquito más procedural, no tan a mano, ¿vale? Luego, después de que lo terminemos, le podéis dar todos los detalles a mano que queráis, ¿vale? Pero primero vamos a ver cómo se trabaja algo más procedural. File, Open Sample, bueno, si queréis guardar el muñeco, guardarlo, lo que habéis hecho hasta ahora, ¿vale? Si no, le dais a discard y ya está. Y abrimos el JTOG este. ¿Vale? Este es otro modelo que ya trae Substance Painter, como os dije antes, y este también tiene ya todas sus texturas de curvatura, ambient occlusion y thickness ya creadas, ¿vale? Una cosa, para cambiar el modo de vista, ¿vale? Tenemos el F1 que nos está mostrando estas dos, que es el modelo 3D y la textura a la vez. F2 es solo el modelo y F3 es solo la textura, ¿vale? Y lo normal es ir cambiando entre las tres por comodidad. Ok. Como vemos, esta escena pues tiene un montón de cosas ya preactivadas como de postproceso, como estos lens flares, ¿vale? Que son bastante exagerados. Así ya parece un vídeo de Daft Punk o algo así. Y tienen unas sombras muy fuertes, ¿vale? Primero lo que vamos a hacer es desactivarle todas estas cosas para poder trabajar cómodamente. Que ya luego se las volveremos a activar cuando lo hemos terminado. Para desactivarle todo esto, ¿vale? Simplemente entrar aquí en donde dice Display Settings, que es el botón que tiene como un monitor arriba a la derecha. ¿Vale? Le damos y se nos abre esta pestañita pequeña. Aquí lo primero que vamos a hacer es quitarle las sombras y quitarle los efectos de postproceso, ¿vale? Efectos de postproceso es esto, es cualquier cosa que tú le pongas post-render, ¿vale? Básicamente, que lo que va a hacer es para corrección de color, si lo quieres poner, por ejemplo, más amarillo, son filtros de Instagram, básicamente, ¿vale? Pero también tiene otras cosas como eso, lens flares o que algo se vea borroso, cosas así, ¿vale? Desactivamos el post-process y las sombras, ¿vale? Y lo siguiente, ¿vale? Que vamos a cambiar es el tipo de iluminación que tenemos de fondo, ¿vale? No sé si lo habéis notado, ¿vale? Que, pues, si yo muevo la iluminación, ¿vale? Aquí vemos cómo el escenario me está reflejando unos colores muy fuertes sobre el muñeco, ¿vale? Eso es ¿por qué? Porque ahorita el escenario que está puesto, ¿vale? Que es este, esto solamente, no lo sigáis, solamente para que lo veáis, ¿vale? La manera en la que esto ilumina, ¿okay? La manera en la que el Substance Painter ilumina, es que él te pone un HDRI de fondo, ¿vale? Y con eso, que básicamente un HDRI es una foto, ¿vale? Que la toma en 360 en HDRI, ¿vale? Y eso es lo que me está dando, ¿vale? Los valores de brillo y de color son los que están iluminando la escena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, esta escena de fondo pues tiene mucho amarillo y me está pintando ese amarillo sobre el objeto, ¿vale? Igual el azul del cielo. Entonces, esto no es óptimo para trabajar cuando estás empezando a trabajar el color, porque te puede manchar de color cosas y no te va a dar el resultado final cuando lo pasas en motor de videojuegos, ¿vale? Porque estabas trabajando con, yo que sé, un escenario de un bosque y era todo muy verde. Cuando lo pasas, resulta que no era tan verde, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto yo lo voy a dejar por defecto como estaba. Lo que vamos a hacer es venirnos aquí otra vez a Display Settings, ¿vale? Y esto es algo que os recomiendo que hagáis siempre cuando estéis empezando de cero un modelo, ¿vale? Abréis aquí el Environment Map. Y de todos estos environments, que son los diferentes HDRI, nos vamos a buscar uno de estos que se llaman Studio, ¿vale? O Soft Lights. ¿Vale? Yo prefiero utilizar el Studio 2 porque es una luz bastante plana, blanco y negro, y ya está, ¿vale? Es lo más plano que puede ser. Yo lo doy y veis que aquí ya no hay ningún tipo de información de color que me vaya a dañar la colorización, por así decirlo, ¿vale? El Studio 02. Entonces lo ideal sería que cuando empezáis a trabajar pinturas y demás, lo trabajéis en una iluminación bastante plana para que no se os manche de color. Y luego, cuando ya queréis ver como resultados finales, si pongáis diferentes HDRIs para ver cómo se ven en diferentes tipos de iluminación. Uno de noche, uno de día, uno natural, uno de ciudad, ¿vale? Tenéis todos esos aquí y podéis descargaros más de internet, ¿vale? O tomar uno vosotros mismos. Lo podéis hacer incluso con un móvil. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminarle todo esto, ¿vale? Directamente. O si queréis guardarlo, bueno, da igual porque siempre lo vais a tener en el sample, ¿vale? Vamos a seleccionar todo y le vamos aquí a eliminar. Y ya está. Ahora si empezamos de 0, 0, 0. En caso de ser modelo propio, las texturas se bakean dentro de Substance o hay que traerlas desde otro programa. No, las texturas las puedes bakear desde dentro de Substance, ¿vale? Yo lo recomiendo porque es como lo más rápido, ¿vale? Tú bakeas las texturas dentro de Substance y ya están asignadas al modelo. Si te la traes de afuera, tienes que venir tú manualmente a asignárselas, que es el normal, que es el ambient occlusion y que todo eso. El Baker de Substance Painter funciona bastante bien, ¿vale? Pero sí es verdad que cada uno pues tiene ya su, digamos, su workflow y preferiría bakear en otro programa tipo Marmoset o directamente sobre Maya o Max, ¿vale? O incluso hay gente que utilizará todavía Xnormas, ¿vale? Pero si puedes bakear dentro de Susan y para mí se me hace muchísimo más cómodo. ¿Vale? Ok, pues eso, vamos a hacer como una textura de piedra, ¿vale? Empezando desde 000. Vamos a crearnos una carpeta como hicimos antes y la vamos a llamar Stone, ¿vale? Piedra. Si veis que estoy poniendo todo en inglés, es por costumbre, porque en videojuegos se suele poner todo en inglés, porque en programación, ¿vale? La programación no le gusta ni las ñes ni las tildes. Entonces siempre es recomendable trabajar y tener todos los archivos y todos los nombres en inglés. Ok. Vale, lo primero que vamos a hacer es, igual que lo otro, cuando hicimos con la pintura, pues creamos un Stone Base que nos va a traer toda esa información base de la piedra, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a utilizar todo esto menos la de scattering, ¿vale? Porque no estamos utilizando scattering ahora. Que scattering es lo que os dije, lo de que pareciera que hay como algo por dentro, ¿vale? Entonces, primero vamos a coger un color. Aquí ya pues podéis elegir el color que queráis, ¿vale? Voy a buscar un color así como amarillo, pero bastante pálido y más relativamente oscuro, ¿vale? Ok, lo siguiente, metálico, pues 0, es una piedra, no es metálico, obvio. Roughness, una piedra es bastante rugosa, ¿vale? Por ende, podríamos ponérselo un valor casi máximo, 0.9, ¿vale? No hace falta llevarlo al 1 máximo. Okay. Y ya esto, si ya no parece un plástico, porque le hemos puesto, bueno, sigue pareciendo un plástico porque está bastante liso, pero ya no es algo que es brillante, ¿vale? La piedra no es brillante. El normal el height lo dejamos así tal cual, ¿vale? Incluso directamente, para no enredarnos, se lo podemos desactivar. Y ya aquí sabemos que tenemos las tres cosas que nos importan. El color, que no es metálico, y cuál es su rugosidad. ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es, como todo, ¿vale? Siempre, cualquier superficie que vayáis a ver, siempre va a tener una variación de color. ¿Vale? Sobre todo mientras más realista queráis lograr un objeto, más variación de color le tenéis que poner. ¿Vale? Si veis cualquier objeto en la vida real, nada es totalmente blanco, plano, ni incluso recién pintado, ¿vale? Entonces siempre ponerle un poquito de variación de color a las cosas. ¿Vale? Os vais a dar cuenta que la diferencia entre hacer algo estilizado, a medida que vayáis usando el programa, hacer algo estilizado y hacer algo realista, es simplemente la cantidad de detalle e información que le pongas, ¿vale? Algo más estilizado, pues tiene colores mucho más contrastantes y planos,
mientras que algo realista tiene mucha información de micro detalle, de micro sucio, ¿vale? Cosas así. Ok, entonces, aquí yo le voy a poner, por ejemplo, esta capa que se llama Color Variation, ¿vale? Lo que he hecho es copiarla y pegarla, entonces control V. ¿Vale? Y como es solamente color, lo que va a variar, lo voy a quitar toda la demás información para que no haya problemas. ¿Sí? Y esto, ¿vale? Es algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, que es ponerle un color exagerado, ¿vale? Para saber lo que estoy haciendo. Y luego se lo cambio a un color, el color que quiero, ¿vale? Entonces le pongo un color súper saturado y exagerado, para luego yo venir aquí y ponerle una máscara negra. A esa máscara negra le vamos a añadir una fill layer, que vais a ver que este es el proceso que vais a estar haciendo constantemente en texturizado. Y me busco un ruido de sucio aleatorio, ¿vale? Un gloss de estos totalmente aleatorios, que tenga una buena diferencia entre blancos y negros, ¿vale? Como este, por ejemplo, me sirve. ¿Okay? Y esta es la razón por la que yo digo que a mí me gusta poner colores distintos, porque así puedo ver lo que estoy haciendo, ¿vale? Puedo ver cómo se está aplicando la textura. Ahora, antes de ponernos a cambiar nada, ¿vale? Lo primero que os voy a mostrar cuál es la diferencia entre que algo se ponga en las Vs o en triplanar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo esto en UV Project, hombre, cuando entro aquí al Fill Layer, aquí al principio de la Fill Layer me dice cómo quieres que rellene ese objeto. Cuando yo le doy UV Projection, lo que está haciendo es pintarme esta textura, por ejemplo, esta textura sobre todas las Vs, como si lo pusiera encima, ¿vale? Y por eso es que yo puedo mover esto aquí y se va cambiando, ¿vale? Si yo lo pongo en triplanar, no me lo está pintando en la textura, me lo está pintando sobre el modelo 3D directamente, ¿vale? Y os voy a decir por qué se utiliza uno u otro, a ver si encuentro algo que se pueda ver en alguna parte. Si casualmente este video tiene algún corte, no. Vale. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que tiene poner la textura, ¿vale? Sobre las Vs, ¿okay? Es que estamos deformando un poco ese ruido, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente él lo está pintando sobre una superficie plana, ¿vale? Pero pasa igual que los mapamundis, ¿vale? En una superficie plana se ve distinto a cuando lo intentas estirar sobre el objeto 3D, ¿vale? Eso exactamente le pasa lo mismo a las texturas, ¿vale? Entonces la razón por la que se pone también un ruido de este centriplanar es porque lo que va a hacer es ver el modelo desde tres puntos distintos, desde su X, Y y Z, y va a pintar sobre el modelo 3D, ¿vale? Ese noise, para luego pasárselo digamos, digamos, los pinta correctamente sobre la textura plana, ¿vale? Entonces, el primero ve cómo se vería de forma sobre el objeto 3D y luego te lo pinta de esa manera en el 2D y no al revés, ¿vale? Porque si lo pintas en el 2D se puede deformar en el 3D, ¿okay? Entonces, eso es lo que hace el triplanar. Algunas veces te puede servir para una cosa y para otra no. Usualmente para ruidos aleatorios, que es lo que estamos buscando ahorita, nos sirve bastante el triplanar y lo vamos a utilizar mucho, ¿vale? Luego estas dos cosas, pues son cosas simplemente de cómo quieres que se filtren. Aquí lo único que vamos a buscar es la escala, ¿vale? Recordad que a medida que yo pongo una escala más pequeña, pues ese ruido se va haciendo como mucho más grande, que también es lo que quiero buscar justamente, ¿vale? Que haya como unas manchas bastante grandes. Estoy cogiendo esa misma textura y la estoy poniendo mucho más grande sobre el objeto. Y lo otro, ¿vale? Es que aquí abajo en el brush yo tengo estas opciones de, ¿vale? Contraste y balance, ¿vale? Que balance es recordar que nos quedamos con una zona solamente las más blancas, ¿vale? Y si yo lo voy a bajar el balance para que no se manche por todas partes. Y lo voy a bajar un poco el contraste también para que no sea directamente como de, para que tenga algo de gradiente entre una mancha y la otra, ¿vale? Voy a dejar más o menos así. Y ahora sí, ya yo puedo volver a mi color original. Y como esto era una variación ligera de color, pues eso. Directamente yo con ponerlo, por ejemplo, ligerísimamente o más saturado o más brillante o más oscuro, ya estoy empezando a darle un poquito más de diferenciación, ¿vale? Al material de la piedra, ¿vale?
Y recordar, ¿vale?, que siempre podemos volver al contraste, vamos a hacer un poco, ¿vale?, para que quede más difuminado. Y el color siempre lo podemos cambiar, ¿vale? Para algo un poquito más saturado y oscuro. Vamos a ponerlo por acá. Y esta es la idea, ¿vale? Hacer como ese detalle para que no sea todo tan plano, ¿vale? O sea, no sea todo un solo color únicamente. Ahora, lo bueno de esto, ¿vale?, del triplanar, es que, ¿vale?, este cubo que se nos ha puesto aquí, ¿vale?, cuando yo selecciono el brush map, como está en triplanar, yo ya puedo mover este ruido, ¿vale?, en estos tres ejes en 3D. Entonces, si no me gusta cómo ha quedado en una parte, simplemente lo puedo mover o rotar con la E, ¿vale?, como en cualquier software de 3D, o, ¿vale?, escalarlo, pero aquí no se puede escalar, ¿vale? O sea, si la escaláis, rompéis un poco la textura, ¿vale? Pero también quizás algo que estéis buscando como una textura un poco más estirada, ¿vale? Entonces tener la W y R como en cualquier software de 3D para mover, rotar y escalar este ruido, ¿vale? Y ponerlo donde queráis. ¿Vale? Y pensar eso, pensar que esto lo estamos haciendo como una primerísima capa de simplemente variación de color. ¿Vale? Podría pasar horas en esto, en seguir poniendo las variaciones de color, ¿vale? Pero vamos a ir adelantando un poco. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a darle ese micro detalle que parezca piedra, ¿vale? Como parezca piedra en una estatua. ¿Vale? Para eso me voy a crear una fill layer nueva. Esta fill layer obviamente me está solo escribiendo todo lo que tengo abajo. Y recordad que de esto, como lo que necesitamos es esa variación como de altura que hay en la piedra, que hay unos huecos, ¿vale? Eso lo vamos a lograr es con el height, ¿vale? Vamos a poner la información de height. Y de una vez yo le voy a poner una información hacia adentro muy vasta, en -1, o sea, lo máximo. Cuando le pongamos un ruido se va a ver totalmente horrible, pero la idea es que sepamos qué estamos haciendo, ¿vale? Entonces, me creo una máscara negra, como siempre, una fill layer. Repito, esto va a ser el proceso de toda la clase. Y aquí, por ejemplo, ya hay un par de texturillas precreadas, predefinidas de, por ejemplo, Stone y Rock, ¿vale? Hay una de piedra. Yo voy a empezar por la de Rock porque me da estos más valores de puntos negros y blancos pequeños, ¿vale? Que es justamente lo que estoy buscando. Entonces yo vengo y se la lanzo aquí al grayscale de la fill layer, ¿vale? Como os dije, horrible, totalmente destrozado, ¿vale? Pero para eso venimos. Primero lo vamos a poner en triplanar para que se ajuste al modelo 3D y no a la textura, no al revés, ¿vale? Y lo segundo es que los huecos de una piedra no son de ese tamaño, son mínimos, ¿vale? Entonces, la escala se lo va a bajar a una cantidad, o sea, se lo va a subir, perdón, a una cantidad basta, 20 o incluso 50, ¿vale? Si aquí ya estamos empezando a entrar en micro detalles, ¿vale? Entonces, aquí vemos ya un par de cosas. Como es una sola textura repetida 50.000 veces, ¿vale? Se nota demasiado el tilde, ¿vale? Pero ahora la vamos a empezar a romper. Y otra cosa, si vemos, por ejemplo, que no tenemos suficiente resolución, ¿vale? Es porque estamos ahorita trabajando a 1024, ¿vale? Para cambiarle la resolución a todo, que da igual, tú puedes trabajar en una resolución alta, siempre es preferible realmente trabajar en la resolución en la que vas a sacar la textura, ¿vale? Porque obviamente con más resolución tienes más píxeles y hay detalles que se pueden desaparecer o aparecer de repente, ¿vale? Porque no tenés suficientes píxeles. Lo ideal es trabajar en la resolución en la que vas a sacarlo para el videojuego. Pero en este caso, como es una prueba, o si quisieras hacer un render y ya está, lo puedes poner a 4K fácilmente. Nos venimos aquí a Texture Set Settings y donde dice tamaño, ¿sí? Size, lo ponemos a 4K. Y vemos como esto ya, ahora sí se nota, ¿vale? La textura. Ha cambiado bastante, ¿vale? Por eso digo, la diferencia es muy vasta entre 1K y 4K, ¿vale? Igual podéis llevar su precio, por eso trabajar en el tamaño en el que se va a trabajar en el videojuego. Vale, vamos a dejarlo así súper exagerado por ahora porque lo siguiente que vamos a hacer es intentar romper el tilde, ¿vale? Que no se vea que es una misma textura repetida 50.000 veces. Vamos a crearle otra fill layer dentro de esa misma máscara, ¿vale? Y podemos utilizar el mismo ruido de Rock, ¿vale? Este mismo ruido lo podemos utilizar y se lo podemos aplicar, ¿vale? Nos venimos acá, lo ponemos en triplanar,
otra vez para que como siempre, para que se ajuste al módulo 3D. Y este sí, si este por ejemplo está a 50, yo esto voy a ponerlo a un tamaño, a la mitad de tamaño, ¿vale? Como a 25. ¿Vale? Ahorita lo único que estamos viendo es esta capa de arriba, porque está siendo sobrescrito. Y, ¿vale? Aquí tenemos un botón al final abajo, ¿vale? De este grayscale de Grunge, que ya viene preprogramado, que se llama Random Mode, que si yo le doy, simplemente pues me da un ruido distinto, ¿vale? Y esto es para diferenciarlo del ruido que hemos puesto abajo, ¿vale? Que sea un poco distinto. Y ahora, si yo aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí está al final de todo, tienes que decirle Random Mode, True, y se pone, ¿vale? Ahora, si yo ahora empiezo, ¿vale? Y con esta, ¿vale? Que este es el blending mode de estas capas internas. Si yo lo pongo a multiplicar, ¿vale? Vemos que aquí ya vamos rompiendo un poco ese patrón, ¿vale? Ya no se ve tanto. ¿Por qué? Porque las zonas negras de una textura están multiplicando las zonas blancas de otra textura y se están eliminando, ¿vale? Y viceversa. Entonces, aquí ya es simplemente una cuestión de ir jugando con los diferentes tamaños, ¿vale? Para ir rompiendo un poco ese tibia. Y aquí lo que digo, podéis poner seguir poniendo capas y capas hasta encontrar un patrón que os guste, ¿vale? Pero bueno, para avanzar, vamos a dejarlo así. Y lo ponemos en una altura, pues, os digo, sutil, ¿vale? Ya volvemos aquí, ya tenemos algo que ya se empieza a ver un poco mejor, ¿vale? Vamos a ponerlo en menos 0.2, por ahí. Y ya vamos teniendo un primerito patrón de rugosidad de piedra, por así decirlo, ¿vale? Por cierto, si por ejemplo os parece que alguna capa está muy intensa, como me está pasando aquí con el color, siempre podemos venir aquí, ¿vale? Asegurarnos que estamos primero en Base Color y luego aquí abajo, donde dice normal, aquí abajo tenemos la opacidad de la capa, ¿vale? Igual que en Photoshop. ¿Vale? Por ahí tirando ya, si queremos hacerlo un poquito más sutil, pues le vamos bajando los colores. Vale, ahora, le voy a poner este es Micro Detail 1, ¿vale? Esta capa que me acabo de crear. Pero voy a hacer otra segunda capa de micro detalles, ¿vale? ¿Vale? Y esto es lo digo, esto es un poco para seguir rompiendo ese patrón hasta que no parezca que es una textura que le he puesto encima. ¿Vale? Esto solamente otra vez va a ser únicamente información de height, que lo voy a poner a -1 para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esta vez sí le voy a buscar el otro ruido, el stone, ¿vale? Que se lo voy a poner en una máscara negra y en una fill layer de esa máscara negra. Se lo aplico, ¿vale? Y esta, bueno, esta en vez de ponerle un valor negativo, más bien le voy a poner un valor positivo, ¿vale? ¿Vale? Pues como os digo, esto en triple A. Y podemos dejarlo a ese tamaño, justamente en 1, ¿vale? Por ahora, por lo que esté en triple A. Lo siguiente que vamos a hacer es mezclarla con la capa de abajo, ¿vale? Con la micro detail 1. Pero como estamos hablando de dos capas distintas, ¿vale? Si yo aquí le doy a multiplicar, lo que estoy multiplicando es el color, y aquí no hay color en ninguna de estas dos, ¿vale? Entonces tengo que venirme al height, que es lo que estoy intentando mezclar, ¿vale? Vengo al height, le doy, ahora sí, ahora que estoy en height, voy a multiplicar los valores de uno con el otro, ¿vale? Esto yo lo llevo otra vez a un height sutil, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 0.2, a ver. 0.02, ¿vale? Y esto es lo que he hecho con esa multiplicación. ¿Ves? ¿Ves que hay una zona en la que está con mucho ruido y otras zonas que se ven más planas? Es porque he mezclado ambos ruidos, ¿vale? Y eso es lo que se intenta buscar. Para multiplicar las capas de height, que tú lo tienes aquí, que te estoy viendo, es esta, ¿vale? Es esta. Porque esto lo que te va a hacer es mostrarle cómo se ve esa textura. Claro. ¿Vale? Es aquí para cambiar el tipo de capa, o sea, en el que estás trabajando, ¿vale? Entonces esto es lo que queremos buscar, ¿vale? Ese detallito de que en algunas zonas se vea más rugoso y en otras zonas se vea un poco más lisa, que es natural en las piedras, en algún tipo de piedra, ¿vale?
Y como ya tenemos todo esto listo, ¿vale? Yo puedo empezar a venir a cambiarle el tamaño a esto. Si lo quisiera, por ejemplo, unos detalles más grandes, esto que ya queda un poco raro, ¿vale? O más pequeños. ¿Ok? Yo digo, lo bueno de esto es que obviamente esto es un patrón, digamos, de ruido imitando como piedras, que ya viene por defecto aquí en el Painter, pero la idea sería que nos creáramos nosotros uno en el Designer también, ¿vale? Y que podamos parametrizar y demás y cambiarlo de cualquier manera que quisiéramos. Vale, ahora digamos que por ahora sí, por defecto, estaría bien ya esta piedra, ¿vale? Se le podría trabajar un montón de cosas más, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Ya digamos que he hecho mi base de piedra. Aquí, por ejemplo, dentro de esta carpeta le pondríamos, por ejemplo, grietas, si quisiéramos ponerle grietas y otras cosas, ¿vale? Eso requeriría un poquito más de trabajo. Ahora vamos a ponerle una capa de sucio, ¿vale? Entonces le pondríamos una capa de piedra, una capa de sucios y al final una capa de músculo, ¿vale? Esa sería como la idea. Pensar en que primero está la piedra, luego se ensucia y luego le cae el músculo, ¿vale? Esa sería como la lógica del proceso. Entonces esta la podemos llamar grunge, ¿vale? Yo creo mi primera fill layer. Y aquí ya sí yo os diría a vosotros que empezarais a inventar un poco con estas texturas, ¿vale? Empezar a ponerle manchas negras, manchas claras, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, las típicas... os lo muestro porque no sé cómo se llaman realmente. Está por aquí. ¿Vale? Las típicas cosillas estas de los hongos que le salen a las piedras, ¿vale? Las tenéis por aquí, ¿vale? Empezar a mezclar diferentes tipos de ruidos, ¿vale? Hasta lograr algo que os guste. ¿Okay? Yo, por ejemplo, voy a empezar, por ahora, el que me quiera seguir también me puede seguir, ¿vale? Yo voy a empezar por ponerle como un ruido oscuro a todo, ¿okay? Como un manchón verde oscuro que va a multiplicar el color de abajo, ¿vale? Como si fuese una especie de la humedad de la piedra o algo así, ¿vale? Vamos tirando amarillo. Entonces, dark, grunge, empiezo por aquí. Tengo una máscara negra. Vale, y aquí sí voy a empezar a poner a mezclar grunge hasta... Ups. ¿Veis? Una cosa, ¿vale? Aquí sí se nota más. Este es el otro problema, ¿vale? De pintar las cosas con proyección de UVs. Que las UVs están cortadas. Entonces, ¿qué pasa? Este ruido, pues tiene una mancha que va hasta acá, pero queda cortada por las UVs, ¿vale? Entonces ya no tiene aquí como seguir pintando la mancha. Entonces, por eso se ven estos cortes. Cuando lo pasamos a triplanar, está haciendo lo contrario. Está viendo el objeto 3D y lo está pintando luego aquí, en donde debería ir, ¿vale? Eso fue otra razón por la que se utilizan esos... Vale, entonces, una cosa. Digamos que yo, por ejemplo, tengo este grunge, pero tiene esta clase de patrones, como de rayas, que a mí no me gustaría para unas manchas. Da igual, yo podría seguir utilizando este mismo, podría buscarme otro grunge, creándolo yo, o utilizo este mismo y lo modifico un poco, ¿vale? Si le doy clic derecho aquí, vemos que además de levels, que es el que nos controla el contraste, tenemos otras cosas que se llaman, ¿vale? Que están aquí. Pero hay uno que nos va a interesar que se llama Add Filter. Y aquí en filtro tenemos pues un montón de filtros típicos de blur, de bevel y demás, ¿vale? Muy parecido también a los filtros de Photoshop, justamente, ¿no? Entonces yo puedo venir a esto, ponerle un blur, ¿vale? Y aquí ya eso no se me queda, ¿vale? De manera en que esto parezca realmente manchas y ya está, ¿vale? Luego por encima, ¿vale? Si esto me ha quedado muy difuminado, que si digamos, por ejemplo, yo lo hice así, y me ha quedado excesivamente difuminado y no lo quiero tan difuminado, por encima lo puedo arreglar con un levels, ¿vale? Y con esto ya me voy quitando todo lo que es la parte difuminada. Entonces esto es lo que yo estoy buscando, simplemente unas manchas que sean oscuras. Y ya está, un poco aleatorio. Esto, ¿vale? Como lo que quiero es que oscurezca, lo voy a poner en multiply, ¿vale? Voy a poner el color en multiply. Y pues como siempre, yo aquí directamente ya empiezo a bajar el valor a esto.
Y esto es lo que estaba buscando yo, ¿vale? Unas manchas, un poco aleatorias. Que luego podría ponerme yo y seguir trabajándolas un poco a mano, ¿vale? Que quiera también tiene la tableta ahí para pintar. ¿Vale? Y con aquí dentro de la propia textura, con el balance, pues ya yo voy poniendo si quiero más o menos de eso, ¿vale? Más o menos de esa mancha. ¿Vale? Se va entendiendo un poco cómo es el flujo de las cosas, ¿vale? Simplemente ir creando una capa y ir añadiendo ruidos y ruidos y ruidos hasta que te salga, ¿vale? Esto lo voy a bajar a 25, ¿vale? Voy a poner otro que sea light blush. Y voy a hacer lo contrario, voy a buscarme un color clarito para ponérselo por encima todo. Bueno, lo que digo, esto no lo tenéis que seguir a pie de la letra, ir inventando vosotros también y mezclando texturas y demás, ¿vale? Si alguien tiene una duda, que me pregunte. ¿Vale? Y ya vemos aquí como simplemente con un par de grosses puestos uno encima de otro a diferentes colores, ya estamos dándole información a esto de que esto es viejo, que está expuesto a los elementos y que tiene diferentes tipos de manchas y cosas encima, ¿vale? Lo que digo, esto es bastante sencillo y lo que digo, en poco tiempo que llevamos en este sapo, pues ya estamos empezando a crear un material de piedra, una estatua que podría estar afuera, ¿vale? En un escenario. ¿Vale? Ponerle más o menos como unas 4 capas de detalle y seguimos.
Vale, pues eso. Con que le pongáis una cantidad de ruidos y máscaras un poco aleatoria, ¿vale? Ya empezamos a lograr algo bastante básico. Ahora, ¿vale? Lo que os digo siempre, ¿vale? Ya dentro de esto, todo lo que es este ruido, sería la cuestión ya de ponerle más detalles a mano. Si veis, por ejemplo, aquí en los brushes tenéis, como os digo, todo tipo de brushes, ¿vale? Y tenéis también algunos que son específicos como para poner ruidos, manchas y demás, ¿vale? Que podéis jugar con eso un poco. Pero, además de esto, ¿vale? Tenemos otra de las herramientas que son bastante especiales y únicas del Painter, ¿vale? Son los generadores, lo de pintar por, partículas, ¿vale? Y os muestro qué es. Yo, vale, voy a crear lo mismo de siempre, ¿vale? Voy a crear una fill layer, lo voy a poner bastante blanco para que se vea lo que está pasando, ¿vale? O mejor dicho, de un color. Voy a ponerlo como negro, ¿vale? Le voy a poner una máscara negra. Y esto lo voy a añadir un paint, ¿vale? Pero en vez de pintar yo a mano, ¿vale? Lo que sea, ¿okay? En vez de pintar a mano, voy a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Si yo pongo particle, me sale una, aquí en la barra de búsqueda en los assets. ¿Se pueden makear las texturas en texturas texture set settings? Sí. Sí, Adonis. Puedes entrar aquí, texture set settings. Déjame un segundito para explicar esto. Para bakear texturas, ¿vale? Os traéis, entráis aquí, texture set setting, bake mesh maps. Aquí eliges cuáles son las texturas que quieres bakear. ¿Okay? Dices el output size, que por lo general, si tienes un buen ordenador, puedes ponerlo 8K y da igual. Este no es el tamaño de la textura al que se va a exportar nada, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente para que la textura de bakeo tenga mucha calidad. Pero entre 2K y 8K, entre 2K y 4K es más que suficiente la mayoría de veces. Y aquí donde dice High Definition Meshes, le puedes decir cuál es el de alta del que quieres bakear, ¿vale? Una respuesta rápida para ello. Vale. Entonces, si buscamos aquí Particles, ¿vale? Vemos que en vez de unos brushes tenemos unas cosas que hacen como unos efectos procedurales, por así decirlo, ¿vale? Para mostrarnos lo que es, yo voy a poner unos pocos aleatorios, ¿vale? Para que veáis a lo que me refiero. Si yo, por ejemplo, le doy aquí a Liquid Stream, ¿vale? Y dejo el clic pegado, esto me empieza a hacer una simulación como que si estuviesen cayendo gotas de agua por donde yo voy pasando el ratón, ¿vale? Lo guapo de esto es eso, literalmente un pincel. Imaginaros que cada puntito blanco de esos es tú pasando un pincel por ahí, ¿vale? Entonces lo guapo de esto es que obviamente se ajusta tanto a las normales del objeto, ¿vale? O sea, esas normales bakeadas, como a la propia geometría. Y pues eso, literalmente podemos aquí pintar lo que queramos con esas cosas, ¿vale? Entonces, para que veáis, pues eso, tenemos de diferentes tipos, ¿vale? Tenemos esa, tenemos también cosas un poco más loquillas como estas de vena, ¿vale? Que te va generando como ese patrón así raro de enredadera también, ¿vale? Tenemos esta, ¿vale? Que es como si estuvieses pasando un láser por una zona y te deja esa marca de, ¿vale? Luego fracturas, que también sirve como para romper vidrios, ¿vale? Un color que se note más. Sí, es como para romper un vidrio o un material o cerámica, justamente, ¿no? Así que claro, el problema de esto es que no tienes mucho control sobre él, ¿vale? Pero si tú entras aquí, por ejemplo, si tú tienes uno seleccionado, tenéis aquí todas las opciones de cuánto quieres que dure la partícula, a qué velocidad quieres que vaya, etcétera, etcétera, que te puede ayudar a tenerle un poquito más de control, pero al final es algo que va proceduralmente, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber cuáles son las manchas que le quedaría a este sapo si lloviera, pues yo directamente me creo una paint layer, ¿vale? Le selecciono el modo lluvia y lo dejo ahí un rato, que llueva. Que llueva y que vaya pintando, ¿vale? Esto también puede ir más rápido o más lento dependiendo de vuestros ordenadores, ¿vale? En casa. Pero es algo que yo utilizo como un poco de base, ¿vale? Para saber, bueno, si lloviese, por estas partes por donde caería esa lluvia, ¿vale? Y por aquí se marcaría. Yo dejo que pase un rato ahí, que siga pintando.
Me sigue dando un ratico más. Vale, esto es un brush, ¿vale? Tienes que entrar en el menú de brush y aquí escribes particle y te aparecen todos los brushes que funcionan como con generadores automáticos, con generadores de partículas, perdón, ¿vale? Entonces eso, yo por ejemplo ya con este lluvia he logrado como ese efecto de que hay unas zonas en las que van a estar como más húmedas, ¿no? Y esto lo pongo pues a un color oscuro que yo quiera, se lo pongo a un multiplicar para que se oscurezca. Y esto lo podría, por ejemplo, bajarle un poco el rough para que se sienta que esas zonas están como más mojadas, ¿vale? Como un poquito, que brillan como un poco más. Ahora, si por ejemplo veo que, como digo, como estas partículas pues, son un poquito difíciles de controlar, al final me quedan como estas líneas muy delgadas, ¿vale? Que se nota demasiado que simplemente lo pasa por encima y ya. Esas cosas se pueden arreglar también con un filtro. Con un filtro de blur, ¿no? 0.1 por ejemplo. Y ya voy haciendo que se vea un poquito más sutil ese ruido que me han creado, ¿no? Ok. Lo otro ya sería, lo que os digo, pintar un poco más a mano. ¿Ya lo encontraste, Adonis? Y ahora, por último, vamos a ver cómo funciona el tema de las máscaras inteligentes. Y ya luego empezáis a pintar vosotros y creáis lo que queráis, ¿vale? Voy a hacer una capa última de moss, ¿vale? Que sería como de musgo. Y hacemos, por ejemplo, ahorita para ahorrar tiempo lo voy a poner simplemente un color verde para que lo veamos, ¿vale? Vamos a bajar un color verde así claro y ya está. ¿Okay? Esta va a ser mi mouse base. Con roughness de 0.3, por ejemplo, que está húmedo. ¿Vale? No me voy a poner a hacer mucho detalle al musgo, ¿vale? Porque ya se nos va el tiempo. Pero básicamente lo que voy a hacer es crearle una máscara a la carpeta, porque solamente quiero que el musgo se vea en algunas partes. Y todo lo que le haga el musgo solamente se va a ver en las partes donde hay musgo. Voy a crearle una máscara negra. Y aquí vamos a ver lo otro que nos falta por ver, que son los Smart Mask. ¿Vale? Smart Mask, ese es el tercer botón. Y estos son máscaras ya preconfiguradas y precreadas que lo que hacen es lo que estamos haciendo antes, detectar bordes, detectar el amino occlusion y demás. Estos ya vienen preconfigurados. Y si vemos, por ejemplo, si escribimos MOS, aquí tenemos uno que se llama literalmente MOS from above. ¿Vale? MOS control. Y esto para aplicárselo como una máscara, simplemente se lo arrastramos a la carpeta. Y aquí ya él nos ha hecho primero un gradiente de arriba abajo. Por eso, porque tiene las texturas bakeadas y sabe cuál es el arriba y sabe cuál es el abajo del modelo. Si no, no funcionaría esto, ¿vale? Y también nos está haciendo otras cosas como detalle en los bordes y demás, ¿vale? Entonces, si le damos aquí, ¿vale? En esta máscara inteligente que hemos creado, vemos que tenemos un montón de opciones de, ¿vale? Añadir o ponerle más o menos grunge, ¿vale? De qué tanto quieres que afecte el ambient occlusion, que son esos bordes, ¿vale? Entre las cávices, entre los objetos, ¿vale? Y aquí ya tú puedes controlar un poquito de esas cosas, ¿vale? El nivel, qué tanto quieres de musgo o no, ¿vale? De contraste. Lo tenéis, ¿vale? Tenéis un montón de opciones. Si lo ponemos mucho contraste, pues queda todo demasiado contrastado. Que igual sirve para algo más estilizado, ¿vale? Justamente. Pero bueno. Tenéis aquí un montón de opciones, ¿vale? Y si os guiáis por cómo se ve el circulito, entendéis un poco por dónde va ese zurrido, ¿eh? Dirt cavities, sucio en las cavidades, ¿vale? Muy sencillo. Dirt ground, pues un gradiente que va de abajo para arriba, el típico barro que viene desde abajo hasta arriba, ¿vale? Entonces también con esto podéis ir ya mezclando cosas. Y lo bueno de ponerlo todo, o sea, ponerle el ruido en la máscara en la carpeta, es que ya yo aquí puedo empezar y crearme capas y capas y capas de lo que quiera y solamente va a afectar en las zonas donde hay musgo, ¿vale? ¿Okay? Pues nada, eso. Dale estos últimos 10 minuticos, ir creando cosas, cualquier cosa me vais preguntando, ¿vale? Yo os iré diciendo.
¿vale? Recordad lo que os dije antes, ¿vale? Ahorita estamos trabajando con una iluminación blanca y negra excesivamente plana. Si queréis ver cómo va quedando esto en otros environments, por así decirlo, bajo otras iluminaciones, lo podéis ir poniendo aquí, ¿vale? Y recordad que sobre todo el tema del roughness va a ser muy distinto si tenéis una iluminación muy fuerte y muy contrastada, o si tenéis una iluminación plana. Ve que aquí sí se ve como que está mojado el musgo prácticamente, ¿vale? En el otro no se veía tanto porque era una iluminación muy plana, pues eso. Ir cambiando diferentes tipos de iluminaciones para saber cómo os va quedando todo, ¿ok? Y si queréis ver cómo es el environment, si entramos aquí en la pantallita, que es donde cambiamos el tipo de environment, el environment opacity nos va a mostrar el environment para saber realmente de dónde está viniendo esa luz. Y con el blue lo podemos un poco, ¿vale? Para que no nos moleste cuando no nos interrumpa tanto, ¿vale? Lo otro que podéis hacer es activar las sombras, ¿vale? Para ver qué tal van quedando esas sombras, ¿vale? En tu modelo. Sobre todo para este micro detalle, ¿vale? A ver qué tal realmente están quedando esas sombras del micro detalle. ¿Vale? Y ya por último, chicos, esto ya es como por curiosidad, ¿vale? Si queréis revisarlo en casa, si ya tú lo conoces, has hecho que sí. ¿Vale? Esto es Quixel, no sé si habéis escuchado de Quixel Megascans, ¿vale? Esto es una empresa que antes tenía un software como Sustan Painter, pero luego Sustan Painter justamente lo reemplazó y se han dedicado a crear scans de 3D de cosas reales. O sea, ellos salen a diferentes partes del mundo a escanear rocas y escanear superficies para que luego las pasen en texturas y tú las puedas utilizar en cualquier lugar. Obviamente, la suscripción básica es cara y paga, pero si os inscribís con una cuenta de Unreal, de Epic, ¿vale? O sea, el Epic que trae el Fortnite y el Unreal, es gratis, toda la librería es gratis, que es muy buena, es una calidad impresionante. Toda la librería es gratis si lo utilizáis para un proyecto que va al Unreal Engine, ¿vale? Realmente, y hablando sinceramente, para un proyecto personal vuestro de portfolio, no os van a decir nada. Y es difícil para empezar que descubran si usaron una parte de una textura de ellos, ¿vale? Pero bueno, la legalidad dice que si vas a sacar un producto con assets sacados de aquí de Megascans, que sea para algo que vayas a hacer en el Unreal Engine, ¿vale? Porque ese es el trato que ellos buscan. Entonces aquí, ¿vale? Si vemos, ellos tienen tanto scans, ¿vale? Desde piezas 3D que ya vienen texturizadas a una fidelidad totalmente realista, ¿vale? Como también texturas, ¿vale? Si tú quieres poner una textura de tierra y piedra, esto se va a ver así tal cual en el engine, ¿vale? Yo voy a buscarme una musgo rapidito para que veáis a ver si me da chance de cargarla. ¿Vale? Yo puedo buscarme aquí una, por ejemplo, ¿vale? Esta misma de musgo. No, 8K no va a terminar de cargarse nunca. ¿Cómo has dicho que se llama? Quixel Megascans. Este software, eso lo puedes descargar desde el browser, ¿vale? Quixel Megascans. Pero este es un software gratis que trae el programa que es como ya viene todo empaquetado y va un poquito más rápido que el browser, ¿vale? Bueno, el internet no va tan rápido, no creo que me lo ha descargado 2K. Vamos a ver si de aquí a que termine la clase lo puedo mostrar. E importar estas texturas, ¿vale? Por ejemplo, esta textura de musgo, importarla de Sustan Painter es bastante sencillo, como vamos a ver ahora. Ahora, si nos importa, por curiosidad, quiero ver qué habéis estado haciendo. ¿Vale? A ver qué habéis inventado. No, la idea sería ahora poner un poquito más de ruido al musgo, ¿vale? Como para poner así la típica, el grosor, pero además como pienso como es el musgo, que son como bolitas, realmente como un, ¿sabes? Clúster de pelotica. Vale, se llama así. Eso es puede importar Unreal directamente. Sí, sí, sí. Incluso tiene un plugin que es muy fácil de instalar, que ya tú le das, exportarme en Unreal y te lo pone en tu proyecto en una carpeta. Ya, todo eso. Para fundir y todo. ¿Cómo? Pueden hacer y todo. Si es de geometría, sí, tú puedes literalmente coger esto
y lanzarlo al Unreal y ponerlo, y se ve así, tal cual. Vale. Obviamente, todas estas fotos las sacan a 8K. Ojo, ¿sabes? Ya, sí, normal. Mucha información ahorita todo de vuelta, pero bueno. ¿Qué está por aquí? Voy a tirar algo un poquito más estilizado y más colorido. No, mola. Mola, mola. Ahí experimentando un poco, ¿no? Sí. Ahora me toca más tiene que ser sobre una capa de, sobre un paint. Sí. Sí. Entonces que no estaba, se lo aplicaba, no estaba, no veía resultados. Esto te lo está tapando por encima. Oculta esa, oculta. Entonces tendrías que dejar un rato. Buscar sorpresas, digamos. Sí. Eso es lo que se me... No, claro, porque estaban todos los... Claro. Era más útil. Sí, sí, sí. No, por eso, por ejemplo, yo lo dejé un rato. Yo le di clic y le dejé un rato ahí. Está por aquí. Esa es mucha información de web, pero bueno, esto realmente se hace sencillo con la práctica. Es sencillo. Comentarios, si poniéndole cosillas, colores, demás. Ok, esto ya se descargó. ¿Vale? En este caso yo voy a hacer una exportación directamente a una carpetilla, no a Unreal ni nada. Pero si tiene su plugin para exportar las cosas a Unreal. Se descargó. ¿Dónde descargas otra vez aquí? Con la cuenta de Epic. Epic es de Epic, sí, la que trae el Unreal y sí, tiene que ser la misma cuenta. Pero lo más seguro te pida, o sea, si no te has suscrito, digamos, al Unreal, si nunca lo has abierto ni nada, sí, al Unreal, ¿vale? Que es gratis también, ¿no? Bueno, no se me descargó, ¿vale? Pero yo ya lo tengo aquí. Y esta es justamente una textura que me saqué de ahí de Quixel Megascan, ¿vale? Esto de musgo. Bueno, realmente es una mezcla de musgo más lo que yo hice, más un toque final de esta textura. ¿Vale? Pero para mostrarlos, cuando lo exportéis, ¿vale? Básicamente, lo que vais a sacar del Substance Painter, del Quixel Megascan, es esto. Lo mismo, una de color, una de Ambient Occlusion para crear esas sombrillas, una de normal y todo eso. Entonces, tú eso simplemente te creas una fill layer y aquí, en vez de decirle cuál es el color a mano, le dices el color es esta textura, el roughness es esta textura, el normal es esta textura. Y ya lo tienes. ¿Cómo? Sí. Aquí abajo a la derecha hay un botón con un más que dice Import Resources. Tú le das, le dice Add Resources, los buscas las texturas. Por ejemplo, voy a darle a este. Voy a seleccionar una imagen. Si me encuentro alguna imagen por ahí. ¿Vale? Yo le aquí añadir resources, me cojo mi imagen y aquí le tengo que decir que es una textura. Si estuviese trayendo un alfa, o sea, unas imágenes en blanco y negro, para yo hacerme mi propio brush, le diría que es un alfa y ya está. Si fuese un HDRI, una imagen, un environment. Tú dices que es una textura, ¿vale? Cuando yo te descargue esto, le dices a todas que es una textura y le dices dónde lo quieres guardar. Current session sería solamente que se te guarde, pero cuando cierres el programa se te borra. El proyecto es que se te guarda el proyecto, el archivo del proyecto, pero va a ser que pese más. Y aquí al library es que se te guarda el programa. Entonces, si tienes una textura que siempre quieres utilizar, las puedes ir guardando en tu librería, ¿vale? Sobre todo para los brushes y cosas que te hagas tú manualmente, los puedes lanzar en tu librería, ¿ok? Vale, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Pues nada. Espero que haya gustado. Disculpa por lo del principio, lo de la cuenta, pero bueno, cosillas que pasan a veces. Así que nada, chicos, ha sido un placer y bueno, en mi caso también. Espero que os haya gustado y espero ver a algunos de vosotros el próximo año por aquí. Vale, muchas gracias, Fran. La clase está genial. Muchísimas gracias.